Esta semana vamos a aprender a utilizar estructuras de datos indexadas, los arreglos. Tomemos como punto de partida un ejemplo donde podamos entender la motivación que nos lleva a utilizar este tipo de estructuras de datos. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Queremos programar una clase entrenamiento que nos permita registrar los kilómetros recorridos en un entrenamiento a lo largo de, digamos, 5 días. Entonces, digamos que la clase entrenamiento va a tener almacenado los kilómetros recorridos para cada uno de esos 5 días. Así definimos en la clase entrenamiento los atributos recorrido 1, recorrido 2, recorrido 3, recorrido 4 y recorrido 5, haciendo referencia a los kilómetros que se recorrieron en cada uno de esos 5 días. Y supongamos que queremos calcular, no sé, el promedio de los kilómetros recorridos en mis días de entrenamiento. Lo haríamos de la siguiente manera. Creamos la clase, el método calcular recorrido promedio, que nos devuelve un double, que es el resultado de sumar el recorrido el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, dividido 5. Entonces, esto nos daría el recorrido promedio de todo nuestro entrenamiento. Vayamos a hacer una prueba. Entonces, nuestra prueba de entrenamiento plantearía lo siguiente, usando JUnit. Queremos probar que el cálculo funciona, el cálculo del promedio de kilómetros recorridos funciona correctamente. Sería algo como esto. Calcular el recorrido promedio con entrenamiento regular de 10 kilómetros todos los días. La implementación sería algo así. Creamos un entrenamiento y le decimos el recorrido 1 10 kilómetros, el recorrido 2 10, el recorrido 3 10, el recorrido 4 10, el recorrido del día 5 10. Y luego calculamos el entrenamiento, le decimos calcular recorrido promedio. Y obtenemos un valor y ese valor esperamos que sea 10. Porque si todos los días se recorrieron 10 kilómetros, el promedio de los kilómetros recorridos debería ser 10. Con un error de precisión de 0,1 kilómetros. ¿Sí? Corremos nuestra prueba para asegurarnos que esté funcionando. Ejecutar como, prueba JUnit. Y tenemos nuestra prueba corriendo. Ahora bien, nos damos cuenta que, en primer lugar, con lo que aprendimos de encapsulamiento, nosotros acá definimos los atributos como sin modificador. Eso involucra que son de nivel de paquete. Por lo tanto, por ejemplo, desde las pruebas estamos accediendo directamente, como lo podríamos acceder desde cualquier otra clase del mismo paquete, y podríamos equivocarnos a la hora de escribir la cantidad de kilómetros y, por ejemplo, ponerle menos 10 kilómetros. En cuyo caso, dejaríamos inconsistente nuestra clase de entrenamiento, porque permitiríamos cargar cualquier recorrido negativo o positivo, lo cual, si no nos damos cuenta, generaría que el promedio sea irreal, porque estaríamos promediando también kilómetros negativos, no sé, corremos hacia atrás. No queremos hacer esto, entonces lo que aprendimos a hacer es marcar los atributos como privados, los métodos como públicos, y en lugar de acceder directamente a los atributos, lo que hacemos es proveemos un método que nos permita modificar el valor de la información que está almacenada en esta clase, pero de manera controlada. Bien, ¿cómo lo haríamos? Más o menos así. En nuestra clase de entrenamiento definimos los atributos como privados y el método calcular recorrido promedio como público. De esta manera protegemos a los atributos. Ahora, como les decía, no podemos acceder directamente, así que tenemos que proporcionar un método que permita registrar cuánto fue el recorrido para cada uno de los días. ¿Cómo lo podemos plantear? Una alternativa sería que para cada uno de los días le proporcionamos un método distinto. Entonces, cargar recorrido día 1, cargar recorrido día 2, cargar recorrido día 3 y así. Otra alternativa sería la siguiente. Podemos plantear un método que reciba como parámetro el número de día para el cual queremos cargar el recorrido y la distancia. Entonces, agregamos el método registrar recorrido que reciba como parámetro el día y la distancia. Ponemos la precondición y postcondición de este método. Decimos que como precondición día está en el rango de 1 a 5 y distancia es mayor o igual a 0, porque tal vez algún día no entrenemos, entonces el recorrido sería 0.
Y poscondición, especificamos que registra la distancia recorrida en el día indicado. Bien, ¿cómo lo implementaríamos? Bueno, deberíamos ver si el día corresponde con 1, entonces guardamos el valor de recorrido, el valor de distancia en recorrido 1. Si día corresponde con 2, entonces el valor de distancia lo guardamos en recorrido 2. Y así, para día 3, acá, y para día 4 y para día 5. La implementación sería más o menos así. Decimos, si día es igual a 1, entonces recorrido 1 es igual a distancia. Si día, el SIF, día es igual a 2, entonces recorrido 2 es igual a distancia. El SIF, día es igual a 3, recorrido 3 es igual a distancia. El SIF, día 4 es igual a 4, distancia. El SIF, día es igual a 5, recorrido 5 igual a distancia. Asignamos la distancia según el valor del parámetro día. Menos mal que son 5 días y no un mes, porque si no tendríamos que escribir un montón. Bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esto en breve. Entonces, ya tenemos una forma de, acá en lugar de acceder directamente al atributo, usamos el método. Entonces lo cambiamos. Hacemos entrenamiento, registrar recorrido, para el día 1 10 kilómetros, para el día 2 10 kilómetros y así para cada uno de los días. Usamos el método registrar recorrido, que lo que hace es a partir del número de día, guarda la información de distancia en uno de los atributos. Vamos a probar a ver si todo sigue funcionando. Vemos que sí. Perfecto. Entonces nuestra implementación, como está hasta ahora, nos provee un método. Este es el lugar en donde estamos restringiendo qué valor de distancia y qué número de día indicamos. Entonces, para el valor de distancia lo aclaramos en la precondición, pero para que nuestra pieza de software sea robusta, le podemos agregar un chequeo. Vamos a empezar programando una prueba que define el comportamiento que queremos hacer. La prueba sería así. Decimos, registrar recorridos menos 2 lanza una excepción. Esto es lo que esperamos. Que al momento de intentar crear un entrenamiento y a ese entrenamiento registrar un recorrido para el día 1 con valor menos 2 kilómetros, debería lanzar una excepción. Si ahora ejecutamos este test, vamos a ver que va a pasar esta prueba sin problemas, ¿sí? Pero esto no está lanzando excepción. Es decir, la prueba pasa, pero nos falta hacer el chequeo. Vamos a agregar la validación primero, porque no debería lanzarse una excepción, y después vamos a ver cómo decirle a la prueba que espere una excepción. Entonces, vamos a registrar el recorrido y vamos a cambiar la implementación para validar que la distancia es mayor a 0. La implementación sería así. En registrar recorrido, si la distancia es menor a 0, entonces lanzamos una excepción distancia inválida, que la creamos del tipo error diciendo la distancia no puede ser menor a 0. ¿Sí? Entonces, si esto no ocurre, entonces seguimos con el flujo de control normal. Ahora, si llega a cumplirse esta condición, se lanza una excepción, lo cual activa el flujo de control de excepción. Entonces, vamos a ver qué pasa con la prueba, que antes daba verde, pero daba verde porque no estaba haciendo ningún chequeo. Entonces, si ahora vuelvo a ejecutar esta prueba, vemos que en lugar de marcarme una anomalía, es decir, una falla, lo que me está diciendo es que la prueba tuvo un error, es decir, se lanzó una excepción. Como fue lanzada una excepción, entonces, ¿sí?, nosotros tenemos que indicarle a la prueba que es justamente el comportamiento esperado. Es decir, nosotros esperamos que ocurra un error. La forma de hacerlo es esta, especificando un parámetro en la notación test diciendo que lo esperado es un error. Entonces, cuando ahora ejecuto la prueba va a pasar, va a dar verde. ¿Por qué dio verde la prueba? Bien, la prueba dio verde porque le estamos especificando que, como ven, no tiene ninguna comprobación, sino que tiene el paso la condición inicial que crea un entrenamiento. La operación es intentar registrar un recorrido y le especificamos un parámetro que es inválido.
Entonces nosotros esperamos que esta última línea lance una excepción. ¿Sí? Nuestra expectativa es esa. Por eso anotamos el método test, pero con un parámetro diciéndole que se espera un error. Entonces nuestra prueba pasa porque esta invocación falla. Entonces, al fallar esta invocación, nuestra prueba pasa. Fíjense que si yo no le especifico que se esperaba una excepción, la prueba no va a pasar, porque no se esperaba una excepción. Ahora, de la misma manera, si yo, por ejemplo, acá coloco un 2, en cuyo caso no se va a lanzar una excepción, vuelvo a ejecutar la prueba y veo que la prueba registra una anomalía. Es decir, la prueba no pasa. ¿Por qué no pasa la prueba? Porque esta invocación no lanza ninguna excepción. En cambio, si yo especifico -2, al ejecutar la prueba, esta línea de código lanza una excepción y entonces la prueba pasa porque esperaba que se lance una excepción. En este caso, la prueba va a dar verde cuando efectivamente lanza una excepción porque estamos especificando eso como expectativa a través de un parámetro en la notación test. Bien, ahora continuemos. Imaginemos además que de guardar los recorridos, de permitir registrar esos recorridos y de calcular el promedio, el recorrido promedio, supongamos que también queremos saber cuál fue el recorrido máximo que hice durante mi entrenamiento. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, podemos poner otro método que tenga esta implementación. Sería algo así. Tenemos el método buscar recorrido máximo, cuya postcondición es que devuelve la distancia máxima de los recorridos registrados. Devuelve un double. Entonces, a ver cómo lo implementamos. Tenemos 5 números y queremos dar el máximo de esos 5 números. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo declararía una variable que tenga el máximo y empezaría a decir, bueno, de entrada supongo que el máximo es el primero. Y después empiezo a comparar. Si el máximo es, si el recorrido del día 2 es mayor al máximo, bueno, mi máximo va a ser el recorrido del día 2. Pero si mi día 3 tiene un recorrido más grande que el máximo, entonces el máximo es el recorrido 3. Ahora, si el recorrido 4 es mayor al máximo, el máximo es el recorrido 4, y si no, veo si el recorrido 5 es mayor al máximo, en cuyo caso el recorrido 5 es el máximo. Y al final del proceso tengo en el máximo el recorrido máximo de todos esos recorridos. La implementación sería de esta manera. Buscar recorrido máximo, declaro la variable máximo y digo, bueno, el máximo es el recorrido 1. Ahora sí, ¿el recorrido 2 es mayor al máximo? No, bueno, el máximo recalculo y es el recorrido 2. Y después vuelvo a comparar, ¿el recorrido 3 es mayor al máximo? Entonces, si es mayor al máximo, entonces el recorrido 3 es el máximo. Pero también podría pasar que el recorrido 4 sea mayor, entonces pregunto si el recorrido 4 es mayor al máximo y le asigno a máximo ese recorrido, y así. Y luego devuelvo el máximo. Noten que en cada uno de estos pasos yo voy refinando el máximo. Es decir, primero asumo que es el primero y después veo si el segundo no es el máximo. Y luego de este segundo paso, en máximo tengo el máximo entre el día 1 y el día 2. Luego de comprobar el día 3, tengo el máximo entre el día 1, 2 y 3. Y luego vuelvo a refinar y digo, pero pará, ¿el día 4 no será mayor? Entonces vuelvo a refinar el máximo entre los primeros 4 días y finalmente lo comparo con el día 5. Voy de alguna manera refinando la solución, empezando a partir de que el máximo supongo que es el primer día y después empiezo a comparar con el resto de los días. De esta manera tengo el máximo de un conjunto de 5 días. Ahora bien, miramos rápidamente esta implementación. Tengo 5 atributos, tengo un método registrar recorrido que me indican el número de día y la distancia. Pero para asignar tengo que hacer una secuencia de if else, if else, if else, if else. En secuencia anidada de if else. Para calcular el promedio tengo que ir sumando manualmente los 5 días y dividirlo por 5. Y para buscar el máximo tengo que ir comparando, refinando el resultado. Ahora, imaginemos que el recorrido es no por 5, sino es por 30 días. ¿Cuánto nos costaría? Bueno, en principio tendríamos que tener 30 atributos. Y al registrar el recorrido tendríamos que tener 30 else if.
al calcular el recorrido promedio deberíamos sumar 30 valores y a la hora de buscar el recorrido máximo deberíamos ejecutar 30 veces este código. Bueno, algo no está bien, necesitamos buscar una alternativa porque el código ya vemos que es redundante. Para esto, para resolver este problema, existen los arreglos. Entonces, lo que nos pasa acá es que recorrido 1, por ejemplo, esta variable de instancia, este atributo, es de un tipo primitivo, es un tipo double, decimal, y tiene un único valor. Recorrido 2 tiene un único valor, recorrido 3 tiene un único valor y así. Cada uno de los recorridos, cada una de estas variables de instancia tiene un único valor. Yo quisiera poder tener en una misma variable los valores de todos los recorridos, o sea, 5 recorridos en la misma variable, para no tener que distinguir qué recorrido corresponde a qué día, pero a su vez tener los valores separados, poder saber cuál es el recorrido del primer día, cuál es el recorrido del segundo día y así. Para esto me van a ayudar los arreglos. Vamos a ver cómo. Los arreglos se definen de la siguiente manera. Yo puedo declarar un arreglo poniendo el tipo de dato, double, seguido de un par de corchetes. Vamos a ver que los corchetes son los operadores para manipular los arreglos. Entonces yo le puedo llamar, por ejemplo, recorridos. ¿Sí? La variable recorridos no es un double, sino que es un arreglo de doubles. Es decir, es una secuencia de doubles. Hay una cantidad de doubles, uno a continuación del otro. ¿Cuántos hay? Bueno, todavía no hay ninguno. Tengo que explicitar cuántos doubles quiero tener en la variable recorridos. Para eso hago lo siguiente. Digo, recorridos igual a new double y entre corchetes voy a explicitar la cantidad de valores que quiero. Por ejemplo, en este caso, 5. Entonces ahora, recorridos es una variable que tiene en su interior 5 valores. 5 valores de tipo double. ¿Por qué son de tipo double? Porque lo explicité acá, cuando lo declaré y cuando lo creé. ¿Por qué son 5? Porque a la hora de crear explicité entre corchetes el número 5, que quiero 5 valores diferentes. Entonces, ¿cómo accedo a esos 5 valores? ¿Para verlos o para modificarlos? Bueno, uso el operador corchetes. Pongo recorridos, el nombre de la variable, y entre corchetes, ¿qué posición quiero? Cada uno de los valores está asociado a una posición, a un índice. Está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etc. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, recorridos 3, me dice 0. O puedo decir, no, mira, recorridos 3, voy a asignar que corrí 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Entonces cuando le pregunto recorridos entre corchetes 3, me va a decir 1,5, pero que es distinto a recorridos en la posición 1. Miro qué hay en recorridos en la posición 1 y me dice que hay 0. Pero sin embargo en la posición 3 hay 1,5. Entonces yo puedo decir recorridos en la posición 1. Bueno, en la posición 1 voy a haber corrido 0,5 kilómetros. Entonces, bueno, ¿cuánto hay en recorridos en la posición 1? En la posición 1 hay 0,5. Y en la posición 2 hay 0. Y en la posición 3 hay 1,5. ¿Bien? Uso el operador corchete ya sea para obtener el valor o también lo uso para asignarle un valor. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuántas posiciones tiene? Tiene 5 posiciones. Entonces ustedes dicen, bueno, la primera es la 1, la segunda es la 2. No, en Java empezamos a contar en los arreglos, la primera posición es la 0. Más adelante vamos a entender por qué la primera es la 0, pero bueno, es más bien un defecto a una virtud, que empecemos a contar de 0. Entonces, ¿cuál es la primera posición? Es la posición que está en el subíndice 0, posición 0. Recorrido 0 me dice 0. Recorridos 1 me dice 0,5. Recorridos en la posición 2 me dice 0. Recorrido en la posición 3 me dice 1,5. Recorrido en la posición 4 me dice 0. Recorrido en la posición 5. Uy, se rompió. Array index out of bounds exception. Ok, tengo un problema, me fui de rango. ¿Por qué me fui de rango? Fui afuera de los límites del array. ¿Por qué? Porque 5 no existe como posición. Pero ¿no dijimos que eran 5? Claro, son 5 en total. La primera es la 0.
La segunda es la 1. La tercera es la 2, la cuarta es la 3 y la quinta es la 4. Bueno, es así, tenemos que acostumbrarnos y este es uno de los lugares donde habitualmente nos equivocamos en el índice de cada una de las posiciones. La regla es, si tenemos un arreglo de 5 posiciones, la primera posición es la 0, por lo tanto la última posición es la longitud, o sea, cuántos tiene menos 1. De vuelta, si acá hubiésemos puesto, por ejemplo, declaremos un arreglo, otro arreglo, que podemos poner un arreglo de otro tipo de datos, por ejemplo, un arreglo de enteros. Podemos declarar un arreglo de enteros poniendo el tipo de dato, ¿sí? Y un par de corchetes. Entonces acá, no sé, tenemos por ejemplo notas. El arreglo notas. Por ahora, ¿qué tiene? Y por ahora no tiene nada. Null, está con nada. Entonces decimos notas igual a new, en este caso int, porque lo que queremos crear son un arreglo de enteros. Antes habíamos hecho new double, porque lo que queríamos es un arreglo de doubles. Y acá explicitamos cuántos queremos. Por ejemplo, 50. ¿Sí? Entonces, notas va a ser un arreglo que va a tener desde la posición 0 hasta la posición 49. Obviamente, si intento ir a la posición 50 no existe. Como tampoco existe la posición 60, obviamente. Como tampoco existe la posición menos 1. No existe. Sí existe la posición 0. Bien, con recorridos, como les decíamos, recorridos, vamos desde la posición 0 hasta recorridos en la posición 4, que es el último. Del 0 al 4 tenemos los 5 valores. Entonces, en lugar de tener 5 atributos, podemos tener un atributo que sea de tipo arreglo que tenga los 5 valores y que podamos acceder a partir de su subíndice. ¿Y cómo sabemos cuántos elementos tiene un arreglo? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer recorridos.length. El atributo length, que es un atributo constante del arreglo, nos dice cuántas posiciones tiene el arreglo. 5. Una vez que uno cree el arreglo no puede cambiar la cantidad de posiciones que tiene. Siempre tiene 5 posiciones recorridos. Nota tendrá siempre 50, porque lo creamos de 50, desde el 0 al 49 en el caso de notas. Entonces, una vez que creamos el arreglo, ese arreglo va a tener una cantidad definida de posiciones. En cada posición va a haber un tipo de dato. Ese tipo de dato es siempre el mismo. Vamos a tener un valor diferente en cada una de esas posiciones. Si queremos saber cuántas posiciones tiene, o sea, qué longitud tiene el arreglo, usamos el atributo constante length. Entonces, recorridos.length nos devuelve 5 y notas.length nos va a devolver 50. Bien, con esto, ¿cómo cambiaría nuestra implementación? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Primero, vamos a declarar un atributo que va a ser no un double, sino un arreglo de doubles, un array de doubles, una secuencia de doubles, que vamos a llamar recorridos. Y a estos recorridos los vamos a crear como un arreglo de 5 posiciones. Entonces, new, el operador new, seguido del tipo de dato que vamos a guardar, que tiene que ser consistente con el tipo de la variable, en este caso el tipo del atributo en el cual estamos asignando este nuevo arreglo, y entre corchetes la cantidad de posiciones. Recuerden que si es 5, por ejemplo, va del 0 al 4. Si es 32, va del 0 al 31 y así. Por ahora no vamos a borrar los atributos, los vamos a dejar y vamos a ir cambiando el código hasta no usarlos más y a partir de eso vamos a removerlos. Entonces, ¿qué pasaría acá en registrar recorrido? Bueno, a ver, ¿cómo cambiaría? Digo, bueno, si día es 1, quiero guardar en lugar de guardarlo en 1, quiero guardar en recorridos, en la posición, ¿cuál sería el primero? El primero es el 0, bien, ok, entonces voy en la posición 0. Si día es igual a 1, pongo recorridos en la posición 0, pongo la distancia. Ahora, si día es igual a 2, el segundo día estaría en la posición 1. Entonces ahí pongo recorridos en la posición 1 igual a distancia. Ahora, si recorridos es igual a 3, perdón, si día es igual a 3, lo ponemos en recorridos en la posición
3 menos 1, 2, digamos. Si acá si días es igual a 4, va en recorrido no en la posición 4, sino en la posición 3. Y si 10 es igual a 5, iría en recorridos en la posición 4. ¿Sí? Entonces, vemos que si 10 es igual a 1, recorridos en la posición 0. Si 10 es igual a 2, ponemos recorrido en la posición 1. Y así, si 10 es igual a 3, recorrido en la posición 2. Si 10 es igual a 4, recorrido en la posición 3. Si 10 es igual a 5, recorrido en la posición 4. Bueno, ¿qué patrón podemos ver de acá? Bueno, nosotros podríamos directamente hacerlo de esta manera. Decimos recorridos en la posición día menos 1 igual a distancia. Esto sería equivalente a esto que tenemos acá, al if-else acá. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, recorridos. ¿En qué día queremos ponerlo? Bueno, si día vale 1, lo ponemos en 0, porque es día menos 1. Si día vale 2, entonces lo ponemos en 1. Si día vale 2, 2 menos 1, 1. Entonces, fíjense cómo podemos directamente despejar todo este código y directamente decir, bueno, a recorridos, cuando nos dicen registrar recorrido, registramos el recorrido en la posición dada por día menos 1, porque nos van a decir el día 1. Cuando nos digan día 1 corresponde con la posición 0. Cuando nos digan día 2 corresponde con la posición 1. Entonces, de esta manera, como tenemos una estructura de datos indexada, podemos acceder a la posición a través de una cuenta. El número de día menos 1. Y eso nos da la posición en la cual vamos a guardar la distancia que nos están dando. Entonces ahora volvemos a ejecutar nuestras pruebas. Volvemos a ejecutar todas las pruebas que tenemos hasta ahora y vamos a ver cómo va marchando todo. Ejecutar como prueba JUnit. Bien, en este caso, obviamente, la prueba de registrar el recorrido con un valor negativo está funcionando, ¿sí? Da verde, pero la otra que da mal es la primera. ¿Por qué? Porque todavía el método calcular está basándose en los atributos, cuando en realidad nosotros no estamos registrando los atributos, sino que estamos registrando el arreglo, no los atributos individuales. ¿Ven? Nosotros acá registramos, tenemos los atributos todavía. Cuando registramos, guardamos en el arreglo, pero cuando calculamos, estamos basándonos en los atributos. Deberíamos basarnos en los elementos que están dentro del arreglo. Ahora lo vemos cómo. Pero otra cosa que me gustaría ver es, bueno, antes nosotros teníamos un else if que controlaba cuándo nos íbamos de rango en las posiciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nos dicen, bueno, tenés que registrar el día 6? No debería ser posible. Vamos a ver qué pasa en la prueba. Incluyamos una prueba que tenga este concepto de intentar registrar un recorrido un día que no es el válido, por ejemplo el día 6. La prueba sería así: registrar recorrido para el día 6, esperamos que esto nos devuelva un error, ¿sí? Y acá creamos el entrenamiento y le decimos registrar recorrido 6. En la posición 6, no sé, 5 kilómetros. Entonces, en la posición 6, esto esperamos que falle. Vamos a probar, esperamos que falle con esta excepción, con una excepción de tipo error. Entonces, ejecutamos esta prueba. Ejecutamos solamente esa porque es la que queremos probar. Y vemos que la prueba no pasa esa prueba. ¿Por qué no pasa? Bueno, nos va a decir que hay una excepción inesperada. Porque esperaba un error de tipo Java Lang Error. Pero obtuvo un error de tipo Array Index Out of Bounds Exception. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Obtuvimos un error? ¿Generamos una falla? Sí, hay una excepción acá. El problema es que la excepción que se generó no es de tipo error. Es de otro tipo, del tipo Array Index Out of Bounds. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque nosotros estamos pasando como parámetro un 6. Entonces, cuando vamos a registrar recorrido, día vale 6. Y hacemos la cuenta, decimos, bueno, recorridos en la posición día, que vale 6 menos 1 es 5. Intentamos acceder a recorridos en la posición 5. Como este arreglo tiene 5 posiciones, la última es la 4. Por lo tanto, nos estamos cayendo, nos estamos yendo de rango. Deberíamos nosotros validar que día es un número apropiado. Entonces vamos a hacer eso, vamos a validar. Lo hacemos de esta manera, decimos, bueno, sí,
día es menor a 1 o día es mayor que recorridos.length, entonces lanzamos una excepción. ¿Sí? Entonces, si día es menor a 1 o día es mayor que length, ¿sí? Puede ser igual, sí, puede ser igual, porque puede ser 5, en cuyo caso en la cuenta nos va a dar, o sea, siempre, si nos vamos de rango porque es menor a 1, un día menor a 1 no deberían pasar el día 0, ni el día menos 1, ni el día menos 2. Y día tiene que ser siempre, si llega a ser mayor que la longitud del arreglo, recuerden que la longitud es 5, por lo tanto si llega a ser mayor que 5, lanzamos una excepción. Vamos a probar ahora nuestra prueba con esta validación y vamos a ver si pasa o no pasa la prueba ahora. Ahora nos está pasando la prueba, perfecto. Esta prueba de registrar recorrido para el día 6 debería lanzar una excepción. Entonces, en ese caso, espera un error y es lo que obtiene, una excepción de tipo error. Ahora, ¿cómo calcularíamos el promedio usando el arreglo? Bueno, a ver, vamos a reestructurar esto despacito. Recorridos en 1 no, recorridos en la posición 0 sería, ¿no? Más recorridos en la posición 1, en lugar de recorrido 2. Recorridos en la posición 2, más recorridos en la posición 3, más recorridos en la posición 4. Ahí tenemos todos los recorridos, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, dividido no 5, sino recorridos.length. Entonces no dejamos el 5 escrito en fijo, porque el 5 tal vez podría cambiar en algún momento, ya van a ver después. Pero bueno, lo reestructuro así, voy sumando. Ahora, esta suma yo la podría pensar como una acumulación, es decir, podría pensar, no sé, en decirle recorrido total. Recorrido total lo podría poner en 0 y decir, bueno, hago recorrido total es igual a recorrido total más recorrido en la posición 0. ¿Sí? Entonces ya no lo sumo acá. Bien, y así podría ir sumando todos. La 1, la 2, la 3 y la 4. O sea, recorrido más 1, más 2, más 3, más 4. Fíjense que esto es equivalente a irlo sumando acá. Pero lo voy sumando en un acumulador. Entonces lo pongo ahí y digo recorrido total dividido, lo que voy a devolver es recorrido total dividido recorrido length. Acá, mala mía, es un double. Ahí estamos sumando doubles. Ok. Recorrido total es igual a 0. Ahora bien, estoy sumando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Esto a qué se parece? Esto se parece, si yo podría hacer esto, yo podría decir, declarar una variable i que valga 0 y decir, bueno, acá empiezo con i. Y después incremento i en 1. Y entonces acá pongo i. Y acá incremento i en 1, entonces acá pongo de vuelta i. Y acá incremento i en 1, entonces acá pongo i, porque voy a ir acompañando el valor de i. Fíjense que dentro de los corchetes puedo poner una variable. Incremento i, lo incrementé 5 veces, 1, 2, 3, 4. Y, ¿sí? Y acá si quieren lo incremento una vez más, pero ya no necesito incrementarlo porque no. Empiezo en 0, lo incremento 4 veces y voy asignándole el valor, ¿no? Voy tomando el valor en la posición iésima. ¿A qué se parece esto? Y se parece claramente a una estructura de control for. For int i igual 0, mientras que i, digamos, ¿cuántas veces? Y mientras que i sea menor a recorridos.length. Y más. En cada iteración sumo 1. Entonces lo que tengo que hacer es esto. Acumular en recorrido total lo que tengo en total más recorrido en la posición iésima. Que es equivalente a esto que estamos escribiendo acá. Entonces fíjense cómo yo puedo recorrer todo el arreglo. Lo voy recorriendo al arreglo de recorridos, valga la redundancia. Voy tomando la primera posición,
la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta, digamos, la longitud. En este caso, como es 5, bueno, desde la primera a la quinta, o sea, desde el subíndice 0 al 4. Empiezo con i igual 0, mientras que i sea menor a recorridos.length. I más más. Entonces voy leyendo los valores y acumulando el resultado en recorrido total. Y al final divido por recorridos.length. ¿Acá podría poner 5? Sí. ¿Acá podría poner 5? La respuesta es sí. ¿Por qué no pongo 5? Bueno, porque este 5 ya está declarado acá. Y no quiero ser redundante, porque tal vez después este 5 lo quiera cambiar por un 30, por un 40, por un 60. Si este 5 está en varios lugares de mi código, yo voy a tener que después cambiarlo. Cuando cambie acá, cambiarlo en todos los lugares. En cambio, si en lugar de ponerlo en todos los lugares, yo lo pongo en un solo lugar acá, y luego hago referencia a la longitud del arreglo, voy a poder después cambiar la longitud del arreglo y que todo mi código siga funcionando. Entonces, esta es la manera de leer todos los valores y, por ejemplo, irlos acumulando. Vamos a probar ahora sí, a ver si nuestro código de prueba funciona. Tenemos una única prueba, medio triste la cosa. Entonces, ejecutar como, prueba JUnit. Y vamos a ver que ahora sí funcionan las tres pruebas que teníamos. En particular, la de calcular el recorrido promedio con entrenamiento regular de 10 kilómetros. ¿Sí? Estamos almacenándolo dentro del arreglo. Bien, entonces ya mejoramos la declaración, mejoramos la carga de la información, mejoramos el cálculo del promedio. Nos falta mejorar la búsqueda del recorrido máximo. Bueno, vamos a traducir esto. ¿Cómo sería utilizando el arreglo? Primero, siguiendo el mismo algoritmo. Entonces, el máximo va a ser recorridos en la posición 1, no, 0. El primero está en la 0, recuerden que el primero está en la 0. Entonces, y acá, en lugar de recorridos en la posición 2, ponemos recorridos en la posición 1. Entonces, si es mayor a recorridos en la posición 1, el máximo es ese. Ahora, si recorridos ahora en la posición 2 es mayor que el máximo, entonces recorridos en la posición 2 es el máximo. Pero si recorridos en la posición 3 es mayor al máximo, entonces el máximo es recorridos en la posición 3. Si recorridos en la posición 4 es mayor al máximo, entonces recorridos en la posición 4 es el máximo. ¿Sí? Fíjense que siempre estoy tomando primero el máximo como el elemento en la primera posición y luego voy probando con el segundo elemento, o sea, el que está en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4. De vuelta, yo tengo una iteración acá, lo hago directamente, digo, bueno, uso i. ¿Desde i igual cuánto? ¿Desde 0? No, en este caso empiezo en 1, porque ya el 0 lo asigné de entrada, supuse que era el máximo. Entonces empiezo a refinar esa búsqueda del máximo a partir de el primer elemento. Entonces i igual 1. Mientras que i sea menor a recorridos.length. Acá de vuelta voy hasta el final. Mientras que sea menor que 5 voy pasando por los i's a partir de 1. El 0 ya no porque lo consideré ahí. Entonces ahora escribo este mismo código, pero en términos de i. Si recorrido en la posición iésima, recorrido sub i, es mayor al máximo que tengo hasta ahora, entonces ahora mi nuevo máximo es recorridos en la posición iésima. Entonces en este código ya no me hace falta. Fíjense que con una única iteración más yo voy a hacer el control, la búsqueda del máximo, comparando el máximo que tengo hasta ahora con la posición iésima que estoy viendo en este momento. Y a medida que voy iterando, voy encontrando cuál es el mejor máximo, lo voy refinando. Cada vez voy viendo si el elemento en la posición iésima es mayor al máximo. Si es mayor, este es mi nuevo máximo. Y si no, me quedo con el máximo anterior. Bien. Entonces ahora ya podemos borrar los atributos que tienen los valores atómicos, los valores doubles, y nos quedamos solamente con la estructura. Entonces podemos tener acá recorridos de 5, ¿no?
de 5 posiciones. Tenemos un arreglo de 5 posiciones de doubles. Recuerden que acá especificamos el tamaño entre corchetes y el tipo de elemento, que coincide con el tipo de elemento de la variable, obviamente, y un par de corchetes. Esto no es un double, sino que es un arreglo de doubles. ¿Cómo lo sabemos? Porque está el tipo de dato y a continuación el par de corchetes. Fíjense que nosotros podríamos acá cambiar a 30, por ejemplo, y tener 30 días de entrenamiento. Y podemos ver que todo funciona exactamente igual, porque no hay en ningún lugar, hay un 5 en ningún lugar. No hay no dependemos del número 5, sino que dependemos siempre de la longitud del arreglo. Recorridos.length, tanto para validar como para poder recorrer todos los elementos y computar el cálculo de promedio, como para hacer la búsqueda de un máximo. Es tanto así que podríamos pensar, por ejemplo, en hacer un constructor, en donde en lugar de que esté fijo cuántos son los días de entrenamiento, en lugar de que diga acá cuántos días entrenamos, que cuando creemos un objeto de entrenamiento nos permita explicitarle qué tamaño qué cantidad de días vamos a correr. Lo haríamos de la siguiente manera. Tendríamos así el constructor de entrenamiento público recibiendo como parámetros la cantidad de días. Entonces decimos precondición, la cantidad de días es mayor a 0. Postcondición, entrenamiento listo para registrar las distancias recorridas en cantidad de días. Entonces en nuestro constructor, fíjense que ahora el atributo no está inicializado, sino que lo inicializamos en el constructor. Recibimos la cantidad de días, obviamente si la cantidad de días es menor que 1, validamos eso y lanzamos una excepción, porque no deberíamos poder crear un entrenamiento con 0 días, ni menos 4 días, ni menos 20 días, donde siempre debe ser mayor a 0. Si es menor a 1, entonces lanzamos una excepción. Si no, inicializamos recorrido creando un nuevo arreglo de doubles de cantidad de días. Obviamente nuestra prueba la tenemos que ajustar porque ahora el constructor recibe parámetros. Entonces entrenamiento explicitamos 5, entrenamientos acá por ejemplo explicitamos 2 y acá entrenamiento explicitamos 5. ¿Sí? Corremos nuestras pruebas y tenemos las pocas pruebas que hicimos hasta ahora. Deberíamos hacer muchísimas más para ver el comportamiento, para comprobar y estar seguros de que está funcionando como lo deseamos. Entonces, el entrenamiento tiene un arreglo de doubles. Recuerden que entonces podemos usar arreglos de distinto tipo. Explicitamos tipo de dato, cualquier tipo que sea, puede ser desde un arreglo, desde un entero, un booleano, un double, un string, puede ser un arreglo de círculos, un arreglo de rectángulos, tanto tipos primitivos como otros tipos de datos, como por ejemplo clases. Podríamos tener un arreglo de naves. Entonces queremos que para la batalla espacial queremos crear 20 naves, entonces creamos un arreglo de naves o un arreglo de pilotos. ¿Sí? Fíjense que en todos lados estamos utilizando la longitud, como les decía, para controlar los límites. Fíjense lo simple que es el código y que nos permite manipular una cantidad de información tan grande como se nos ocurra, tan grande como número le explicitemos acá. ¿Sí? Y memoria tengamos disponible para almacenar esa información, claramente. Pero es independiente de la cantidad de información que tenemos, porque lo tratamos de manera genérica, utilizando una variable estructurada en donde accedemos a los n valores disponibles a partir de su posición. Y lo interesante es que la posición está dada por un número entero. Entonces podemos manipular ese número entero inicializándolo en 0 e incrementándolo en 1. Y de esa manera recorrer todos los valores. ¿Sí? Ya sea para acumular, para buscar, etc. Vamos a formalizar entonces los conceptos. Tipos de datos. Repasemos esto. El tipo describe la naturaleza del dato, o sea, qué características tiene. De eso hablamos cuando estamos hablando de un tipo de dato. Hay diferentes tipos de datos. Hay tipos de datos que llamamos atómicos o también simples, que son los tipos primitivos básicos, que tienen un único valor.
Por ejemplo, un entero. Un entero en un momento dado, una variable de tipo entera, tiene un único valor. Ahora, por otro lado, aprendimos formalmente sobre los tipos de datos estructurados. Estos tipos de datos son composiciones de otros tipos de datos más simples. O también composiciones de tipos de datos estructurados. Pueden tener múltiples valores. O sea, yo también podría crear un arreglo de una única posición. Obviamente carece un poco de sentido, pero llegado el caso lo podría hacer. Entonces, los tipos de datos atómicos refieren a tipos de datos que son simples, son básicos, tienen un único valor. Los tipos de datos estructurados son composiciones de otros tipos de datos, que pueden ser o simples o a su vez estructurados. Hasta ahora nosotros conocimos algunos tipos de datos atómicos, como por ejemplo los boolean, los char, los int o los double. ¿Sí? Son tipos de datos atómicos. Entre los estructurados, nosotros ya veníamos manejando un tipo de dato estructurado, que son las clases. Las clases son tipos de datos estructurados. ¿Por qué? Porque cuando uno declara una clase, la clase puede tener múltiples atributos. Cada uno de los atributos es una de las partes que compone esta estructura. Entonces, tanto las clases como los arreglos que acabamos de aprender son tipos de datos estructurados, es decir, un elemento creado de ese tipo, ya sea un elemento creado de la clase, un objeto que creamos puede tener múltiples campos, lo mismo que un arreglo. Un arreglo, cuando creamos un arreglo, nosotros tenemos múltiples valores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en las clases nosotros tenemos lo que se llama tipos de datos estructurados asociativos. Cada una de las partes tiene un nombre diferente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el rectángulo que tiene alto y base. Entonces, tiene dos atributos enteros, tal vez, alto y base, pero también podría tener alto, base y color. Puede tener tres atributos. ¿Cómo accedo al primero? Poniendo nombre del objeto, punto, nombre de la variable, punto, el nombre concreto del atributo, alto. Nombre de la variable, punto, base. Nombre de la variable, punto, color. Entonces accedemos a distintas partes que componen esta estructura. Por eso se llaman asociativos. Entonces los componentes se refieren mediante nombres. Las clases son tipos de datos estructurados asociativos porque sus partes, las partes que componen esa estructura, la clase como estructura tiene los atributos, las referimos a partir de su nombre. Por otro lado, los tipos de datos estructurados calculables, ¿sí?, o indexados son los arreglos. Cada una de sus posiciones está vinculada a un índice entero. ¿Sí? No tienen un nombre los elementos que componen esta estructura, sino que tienen una posición, ¿sí?, que es un índice entero. Entonces, los arreglos o arrays son una estructura, ¿sí?, que la podemos pensar como una secuencia de elementos. A diferencia de las clases, de los tipos de datos estructurados asociativos, los calculables o indexados, todas las partes que lo componen son del mismo tipo. O sea, todas las posiciones tienen valores del mismo tipo, en todas enteros, o todos doubles, o todos strings, o todos boolean, o todas naves, o todos radares, pero siempre son una secuencia de n valores donde nosotros al momento de crearlos con el operador new explicitamos cuántas posiciones vamos a tener. Dicha secuencia está dada por números enteros. Recuerden que el primero es el 0 y el último es la cantidad de elementos menos 1. En este ejemplo que ven en pantalla, el arreglo tiene 8 elementos. La primera posición es la dada por el índice 0, la última es la dada por el índice 7. Todos los elementos del arreglo son del mismo tipo. No hay forma de que un arreglo con elementos de distinto tipo, ¿sí? Si queremos crear una estructura que tenga valores de distinto tipo, entonces tenemos que crear una clase donde podemos tener las partes identificadas por su nombre. Y ahí pueden ser de distinto tipo o de igual tipo. En realidad no estamos limitados.
Pero noten claramente cómo en el ejemplo lo vimos que para algunos contextos particular, como era este de tener el registro de entrenamiento, donde todos los valores los queremos manipular de la misma manera, los queremos procesar a todos secuencialmente para calcular el promedio, para sumarlos, para buscar un máximo, buscar un mínimo, contar la cantidad que están en un rango, lo queremos procesar de manera indistinguible a cada una de las partes. Por eso es que usamos un arreglo para almacenar esa información en lugar de utilizar n variables. Entonces, tienen que tener en claro que pueden ser de cualquier tipo, ya sea primitivos o estructurados. O sea, yo puedo empezar a componer, a construir tipos de datos estructurados, calculables, o sea, arreglos de distinto tipo, pero siempre todos los elementos del mismo tipo. Esa es la única restricción que tengo. Las características básicas tienen que ver con que es una estructura de muy bajo nivel, dado que puedo acceder a cada elemento a partir de una posición y son indistinguibles. Es decir, todos los elementos son indistinguibles. Accedo o lo distingo solamente por su posición lógica. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así. Podemos pensar que la distancia entre cada uno de los elementos es 1. Es decir, todos están distanciados una posición, ¿sí? Y la secuencia que me permite recorrer estos elementos queda determinada gracias a que cada elemento está en la posición más 1 respecto al anterior. Entonces, por eso decimos que es una secuencia, porque cada uno está colocado a continuación del otro. ¿Qué quiere decir que está colocado a continuación del otro? Después vamos a ver el detalle técnico de cómo se almacena esto en la memoria, pero lo podemos pensar como que podemos acceder a una posición sumándole 1 a la posición anterior. Sumándole 1 a la posición anterior, obtenemos la posición siguiente. Y sumándole 1 a esa, obtenemos la siguiente. Y así. Así está la secuencia. Entonces, los arreglos permiten acceder tanto en forma directa, ¿sí?, especificando la posición. Podemos especificar entre corchetes a qué posición queremos acceder y accedemos directamente, ya sea para leer un valor o para cambiarlo. Pero también podemos recorrer en forma secuencial todos los valores. Para eso utilizamos el orden dado por los números enteros, o sea, usamos una estructura de control repetitiva como un for para poder incrementar el valor de un entero y que usemos ese entero como índice partiendo en 0 siempre y cuando ese valor sea menor a la longitud del arreglo. Bien, síntesis. Aprendimos sobre arreglos o arrays, aprendimos qué son los tipos de datos estructurados y qué son los tipos de datos atómicos. Vimos el manejo del operador corchetes y lo fundamental es que tenemos una herramienta nueva que nos va a permitir resolver problemas de una manera mucho más interesante, manipulando grandes volúmenes de información, pudiendo hacer algoritmos un poco más interesantes que lo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Hasta luego.